Ya estamos en vivo. Bien. Buenos días, feliz sábado a todos. El Señor nos bendiga. Tenemos un sábado más, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la escuela sabática de este primer trimestre del año 2022. Que el Señor nos bendiga, sean todos bienvenidos a esta escuela sabática. Para dar inicio, vamos a entonar el himno Dulce Oración número 376, que va a ser puesto por nuestro hermano Leandro. Bien, damos gracias al Señor, ¿no es cierto?, por esta dulce oración que Dios nos ha entregado para poder comunicarnos con Él. Por lo mismo vamos a pasar, ¿no es cierto?, a un momento muy especial, que es, ¿no es cierto?, los agradecimientos y los pedidos de oración. Cualquier pedido, cualquier agradecimiento que usted tenga, hermano, puede hacerlo audible en este momento. ¿Alguien tiene algún pedido, algún agradecimiento, alguna bendición que Dios le haya dado durante toda esta semana? Sí, hermano José. Sí, hermano Gabriel. Feliz sábado a todos mis queridos hermanos. Yo quiero dar gracias a Dios por no tan solo alguna bendición, sino por todas las bendiciones que Él cada día derrama sobre nosotros, y en especial
porque este jueves nuestros hermanos Sergio y Silvia trajeron una invitada a nuestro grupo pequeño, y es una vecina de ellos que estaba pasando por un proceso depresivo, y gracias al deseo que pone Dios en el corazón de nuestros hermanos, ella decidió buscar una red de apoyo en Dios a través de nuestro grupo. Así es que es un motivo para mí de mucha bendición. Entonces, este agradecimiento a Dios también se transforma en la oración a todos nosotros, que podamos estar orando por la señora Angélica, que está pasando por un proceso depresivo, para que en este caso Dios nos utilice a nosotros y podamos ser la contención que ella necesita y podamos ser la ayuda para que ella pueda salir de este proceso y el día de mañana el nombre de nuestro Dios sea engrandecido porque ella pudo salir de esta depresión que hoy día la afecta. Ese es mi agradecimiento y mi pedido de oración. Amén. Que el Señor bendiga, ¿no es cierto?, a la vecina Angélica, porque ya está tomando una decisión favorable hacia su vida. ¿Alguien más que tenga algún pedido de agradecimiento o un pedido, ¿no es cierto?, de oración? Hermano, Sí, hermano Sergio. hola hermano José, hola hermano a todos, buenos días, Buenos días. feliz sábado. Estamos agradeciendo hoy día al Señor por poder estar acá interactuando nuevamente con todos nuestros hermanos y algunos amigos que seguramente se integrarán hoy día a este programa. Muy agradecido de Dios por el hecho de ya sentirme muy recuperado y estoy atesorando esta experiencia que Dios me ha permitido porque me ha hecho seguir madurando, por decirlo así, en esta fe en Dios, en esta creencia en Dios, y me ha enseñado muchas cosas nuevamente. Así que por eso estoy muy agradecido, primero de haber superado este impasse y también agradecido porque Dios a través de esta tribulación también nos enseña a nosotros defectos y cosas que debemos corregir en nuestra creencia en Dios. También quisiera pedir por mi hermano Patricio, que suponemos que ya pasó lo peor. Él está hospitalizado todavía en Santiago. Mi hermano sufre de una enfermedad mental, una paranoia, siente que todos lo persiguen, es el tema de los paranoicos. Pero él cayó al hospital porque, como él también no cree en los médicos, él lleva su propio régimen para su diabetes, pero lleva un régimen que no corresponde. Y eso le ha traído consecuencias, le trajo consecuencias renales y entró grave al hospital, pero ya lo sustentaron, lo nivelaron, digamos, médicamente, y ya estaba saliendo bien hasta que se contagió de COVID en el mismo hospital. Así que esta semana para él también ha sido una semana de tribulación, sobre todo en el estado en que está su mente, y hemos estado orando para que él, digamos, no desespere y no opte por arrancarse del hospital. Entonces hemos rogado a Dios para que lo mantenga tranquilo, en sabiduría, ¿cierto?, en paz su corazón, y que pueda soportar para él esta tortura de estar ahí pensando que todos atentan contra él. Más encima que él mismo ha pedido que lo saquen, digamos, en las pocas oportunidades que se ha podido comunicar con él, porque ya tiene ese miedo. Entonces, nosotros hemos descansado en el Señor este problema y estamos muy seguros de que mi hermano Patricio probablemente soporte hasta mañana y pueda ya el lunes seguramente se cumplen los 7 días de su COVID en el hospital, que es el plazo que se está dando hoy día para todos los enfermos de COVID, y pueda ser dado de alta. Y esperando también que esta tribulación por la que está pasando mi hermano
a pesar de que nosotros hemos conversado siempre con él cuál es el camino a seguir, en quién confiar, para que quite todos sus miedos, esperamos que esta vez el Señor sabe lo que hace y él pueda recapacitar de lo que le pasó en el hospital. Eso, mis queridos hermanos. Bien, mi hermano Sergio. Vamos entonces a estar orando por Patricio para que, ¿no es cierto?, Dios obre en él y haga su voluntad y pueda salir pronto. Ya usted, como dice, el lunes más o menos ya estaría saliendo. Está cumpliendo los días de... Vamos a ver si alguien más tiene algún pedido o algún agradecimiento. Hermana Luisa. Agradecer a Dios primeramente por este día de vida y de salud que el Señor nos regala, este lindo sábado. Agradecer al Señor por todos sus cuidados que Él ha tenido con nosotros. Como el hermano Sergio acá en casa igual tuvimos contagios, pero agradecer a Dios porque el que más la sacó, se puede decir grave, fue Mateo, pero gracias al Señor Él está bien, lo hemos visto bien, gracias al Señor, se ha ido recuperando, así que es motivo de dar gracias al Señor. También agradecer porque mi Leito y mi Balti están bien también, el Señor también allí ha estado recuperándolos, gracias al Señor, así que ahí hemos estado en constante oración por ellos, porque como pequeños, Satanás igual sabe dónde golpearnos a veces, donde más nos duele, así que sabemos que a través de ellos también ahí nos toca y nos hace dudar de nuestra fe muchas veces, porque nosotros vemos que ellos son tan pequeñitos que no tienen pecado alguno, pero allí también han estado con su contagio de su resfrío, algunas cosas por ahí, pero agradecer al Señor porque pese a todas esas cosas, el Señor nos mantiene con nuestra fe viva y aún así pidiendo al Señor que Él los siga cuidando bajo su mano protectora. Y sabemos que el Señor está ahí siempre dispuesto a estarnos ayudando. Agradecer a Dios porque Él también esta semana nosotros nos dio un año más de vida, a mi esposo, a mí, y nos mantiene bien, gracias al Señor, pese a todas las cosas, a nuestros aguijones, como dice Pablo, pero ahí estamos. Y también quiero agradecer al Señor porque hoy día mi hermana igual está de cumpleaños, así que ella hoy día en la mañana la saludé, le dije que el Señor la bendiciera mucho y he estado orando mucho por ella. Y también pido la oración por ella para que el Señor llegue a su corazón, para que el Señor llegue allí la palabra de Dios. Yo le he predicado mucho, pero bueno, el Señor es el que hace la obra, no nosotros. Nosotros ponemos la semillita, pero el Señor es el que trabaja en los corazones de las personas. Y pedir a Dios que no sea una de estas personas que endurezca su corazón ante el Señor y pueda tener también la oportunidad de poder salvarse. Así que pido por ella, por sus hijos y por su esposo. Y también agradecer al Señor porque se nos viene una semana muy especial para las mujeres, este otro mes. Y agradezco a Dios, hermano, porque hasta el momento ya, gracias a Dios, tenemos todo ya planificado, tenemos todo listo, gracias al Señor, los predicadoras, las coordinadoras. Así que agradezco al Señor porque Él ha estado allí dándome la sabiduría para poder hacer todas las cosas. Así que agradezco al Señor por eso y les pido la oración por esa semana para que el Señor nos ayude y para que todo lo que se haga sea para la gloria del Señor y para que sea muy grandemente bendecida esta semana de oración, hermano. Eso. Bien, el Señor bendiga a nuestro hermano Luis. Vamos a ver si alguien más tiene algún pedido, algún agradecimiento. Yo, hermano José. Hermana Claudia. Sí. Hola, primeramente, feliz sábado a todos. Un abracito a cada uno. Espero que estén todos bien. Yo agradecer también, como decía la hermana Luisa, ¿cierto? Las dos abuelas. En este caso, por ver a Baltasar y a Leito ya prácticamente recuperados, sabiendo que es una alergia, no es un resfriado con complicaciones. Así que estábamos un poquito asustados, pero no fue más que eso, es una alergia que
estacional que tienen, así que mucho más tranquila por ese lado también. Agradecer por un nuevo día, ¿cierto? Que nos da la oportunidad de poder remendar nuestros errores, de pensar en este día de reposo, de recapacitar también y de tener el tiempo suficiente para encontrarnos con Dios en este día y poder pensar en ser mejores personas, ayudar a los que nos necesitan y tener proyectos hacia los demás en ir en ayuda, ¿cierto? En oraciones como también en actividades. Así que mi pedido es que a mí me dé fortaleza en cuanto a la salud, fortalezca mi salud y poder ya salir porque me muero de ganas de andar haciendo la obra, ya estoy como estancada en la casa, ya me siento en condiciones de poder salir, así que añoro ese momento de poder ya partir y haciendo, ¿cierto? Evangelizando en las calles, en las casas con nuestros hermanos, con nuestros amigos, que es lo que Dios quiere de nosotros. Así que eso, mi hermano José, espero que estén todos bien nomás. Bien, agradecemos a nuestra hermana Claudia por sus agradecimientos, ¿no es cierto? ¿Hay alguien más que tenga algún pedido, algún agradecimiento? No veo Yo. ninguna mano. Hermana Catherine. Saludarlos primeramente a cada uno de ustedes, feliz sábado, que el Señor les bendiga. Darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, porque nos ha cuidado, porque hemos estado bien. Dale gracias también por estas vacaciones, ya van quedando poquitas ya, falta poquito para marzo, lo vemos a la vuelta de la esquina, pero pedirle al Señor para que nos dé ahí esas ganas de seguir un nuevo año. Y también pedir en forma muy especial porque ayer con mi mamá y la Katy fuimos a visitar, estuvimos la tarde, pasamos una grata tarde con Catherine Melo, yo creo que algunos se acuerdan de ella, ella también fue a la iglesia, tiene al pequeñito, bueno, en realidad tiene dos ahora, Felipe y también tiene a Agustín. Pedir por ella para que estemos orando por su familia, para que el Señor ahí pueda ayudarle a tomar las mejores decisiones, así que está pasando ahí por un problema familiar, así que pedirle al Señor pedirle a ustedes que oren por ella para que ella pueda ser dirigida por Dios y pueda tomar las mejores decisiones, así que pido la oración por Catherine Melo y su familia. Amén. Catherine Melo, ¿Melo? ¿Hermana? Catherine Melo. Ella también yo creo que debe estarlo escuchando porque siempre se conecta por Facebook. Así que si está escuchándolo le mandamos saludos. Un saludo entonces para Catherine Melo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga algún pedido? Si no, procederemos a orar por todos estos pedidos y agradecimientos. Bien, voy a pedirle a mi hermano Gabriel, que está ahí, que por favor, sí, hermano Gabriel, lo puedo ver, tengo un computador al frente, así que lo veo. Por favor, usted háganos la oración para posteriormente, ¿no es cierto?, pasar a un resumen. Hermano Amén. Gabriel. Oremos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la bendición de tener este maravilloso sábado, porque podemos, Señor, congregarnos con nuestros hermanos, porque podemos agradecerte por lo bueno que eres con nosotros, y porque también, Señor, podemos encargarte de nuestras necesidades y estar unánimes, Señor, pidiendo por las necesidades de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestro familiar. Tú has escuchado, Señor, como tu pueblo expresa, Señor, la gratitud que hay en su corazón por cada una de las bendiciones que inmerecidamente recibimos de ti, y también, Señor, cómo confiamos en que tú vas a restaurar las situaciones que nuestra vida está experimentando y que son de aflicción. Sabemos, Señor, que tú nos vas a dar lo que te pedimos, y de no ser así, Señor, tu gracia y tu compañía nos permitirá llevar de mejor forma nuestra carga, por lo que confiamos 100% y dependemos 100% de ti. Te agradezco también, Señor, porque personas, Señor, a través de esta plataforma social pueden estar disfrutando, Señor, de este maravilloso mensaje, y también, Señor, tú puedes estar llegando a hogares que muy probablemente no habrían asistido a un templo físico. Sin embargo, Señor, aunque el enemigo nos haya cerrado nuestra iglesia con esta pandemia, nos abre esta ventana virtual donde podemos proyectarnos al mundo. Y que vean personas que este pueblo, Señor, está feliz de alabarte,
está dispuesto, Señor, a servirte y tiene un corazón agradecido por lo bueno que eres con cada uno. Bendice, Señor, a mi hermano José en la dirección de esta escuela sabática y a cada uno de nuestros hermanos que hoy día vamos a tener parte en la celebración de los distintos servicios que tenemos para agradarte, Padre Santo. Asimismo, Señor, que el mensaje que vamos a recibir ahora pueda exhortar nuestra vida, Señor, podamos corregir lo que no estemos haciendo de acuerdo a tu voluntad y podamos salir fortalecidos con el alimento espiritual necesario para cada día. Todo te lo agradezco, Señor, y encomiendo nuestras necesidades en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Señor nos bendiga. Vamos a pasar a hacer un resumen de lo que ha sido la lección de esta semana. Primero que nada, vamos a recordar algunos conceptos. Recordemos primero que esta carta a los hebreos la escribe Pablo con un motivo, con una razón y un propósito. ¿Cuál es ese motivo? ¿Cuál es ese propósito? Pablo dice, ¿no es cierto? Y empieza relatándonos que los hebreos estaban sufriendo persecución, ¿no es cierto? Muchos de ellos habían sido despojados de sus bienes, eran llevados prisioneros y otros hasta muertos, ¿no es cierto?, por la causa de Cristo. Por lo cual, ¿no es cierto?, Pablo, para animarlos a continuar, a perseverar en el Evangelio, ¿no es cierto?, le escribe esta carta. Es una carta, primero de amonestación, pero también es una carta para animar a la continuación del Evangelio. El sábado pasado vimos que Jesús, ¿no es cierto?, era nuestro sumo sacerdote. Era, ¿no es cierto?, aquel que estaba presentando por nosotros defensa, digámoslo así, estaba defendiéndonos allí en el lugar santísimo. Hoy día tenemos una lección, yo creo, hermano, bastante importante, bastante maravillosa, que nos habla de, o el título dice, Jesús, el ancla del alma, o en otras palabras, el ancla de la persona, del ser de uno, el ancla de uno. Mi primera pregunta, hermano, para cada uno de ustedes es la siguiente. ¿Qué es un ancla? ¿Para qué sirve un ancla? Si yo miro un barco, ¿no es cierto?, siempre en la parte delantera del barco va el ancla, ¿cierto? ¿Y para qué sirve el ancla? ¿Cuál es la función del ancla en ese barco? Mantenerlo estable cuando esté detenido en el mar. Ya esté estable. ¿Qué más? Mire, yo recuerdo muchas veces cuando íbamos a la costa, ¿no es cierto?, o a Valparaíso, que los barcos y también lo muestran, ¿no es cierto?, que cuando hay una tempestad o hay olas muy grandes, el barco en vez de hacerse a la orilla, se va mar adentro y echa el ancla, ¿sí o no? Para que las olas simplemente, ¿no es cierto?, lo levanten, lo bajen, pero no lo muevan ni lo hagan azotarse contra los roqueríos. O sea, el ancla en sí es un medio de mantener firme y evitar que el barco se mueva o pueda chocar contra las rocas, contra lo que le pueda causar daño. Cuando estamos hablando en este sábado, ¿no es cierto?, y que dice Jesús es el ancla del alma, quiere decir que Jesús es nuestra ancla o nuestra seguridad. ¿De qué? Nuestra seguridad en el Evangelio. El texto de memoria decía lo siguiente: tenemos como firme y segura ancla del alma, y aquí viene lo especial, dice, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. Vamos descifrando estas partes. Una esperanza que penetró hasta detrás de la cortina. ¿Qué cortina? Tenemos la cortina del lugar santo y la cortina, ¿no es cierto?, que está entre el lugar santo y el lugar santísimo. Perdón, la cortina que está entre el atrio y el lugar santo, y después tenemos la cortina que está entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuál cortina es la que Jesús pasó? Y que nosotros tenemos que tener esta seguridad. Cuando Jesús, ¿no es cierto?, entra en el lugar santísimo,
entró, ¿no es cierto?, o el precursor nuestro, porque él entró primero a este lugar santísimo, ¿no es cierto?, y fue el precursor, entró por nosotros. ¿Qué hacía el sumo sacerdote, hermano, cuando entraba en el lugar santísimo? ¿Qué llevaba en sus manos? ¿O qué llevaba para rociar en los cuernos del altar? La sangre de los animales que hacían el sacrificio. ¿Ya? Y cuando Jesús entra en este lugar santísimo, ¿qué lleva? Que a nosotros nos puede dar esta seguridad. Él dice que entró con su propia sangre, como un holocausto. Hermano, ¿qué quiero? Quizás me voy a enredar un poco, pero yo quiero que usted entienda que nuestra seguridad, nuestra certeza, nuestra ancla está afirmada en ese sacrificio, en el sacrificio que Cristo hizo allí, ¿no es cierto?, en la cruz, y que luego con su sangre Él entra en el lugar santísimo para perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué quiero hacer este énfasis? Para poder entender que esta ancla que Cristo nos da, o esta seguridad, es a través de su muerte y su redención y su sangre allí en el madero de la cruz. Ahora, el día domingo hablaba algo muy importante, dice, gustar de la buena palabra. O de, ¿no es cierto? Ahí en Hebreos 6, en el versículo 4 y 5, alguien que lo pueda leer, vamos a ocupar un poquito la Biblia hoy día. Hebreos 6, versículo 4 y 5, guardo que lo lea. Veo todas las cámaras. Hebreos 6, 4 y 5 dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Ya, cuando habla aquí, ¿no es cierto?, Pablo, acerca de que de los iluminados, la lección nos dice que está hablando acerca del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, a través, ¿no es cierto?, de la luz y la maravilla que Dios hizo, cuando en el día, ¿no es cierto?, los acompañaba esa nube, y en la noche la luz a través del fuego. Cuando habla que son iluminados, porque Dios, ¿no es cierto?, guiaba sus caminos, guiaba sus pasos. Dice, significa haber experimentado la conversión o haberse convertido a Dios. Ahora, hermano, ¿cuánto de nosotros podemos comprender la importancia de gustar de la buena palabra o de haber gustado de la bendición de Dios? Yo le decía recién, el evangelio tiene un antes y tiene un después del cristiano. ¿Cuál es el antes? Cuando usted no conocía este evangelio, cuando usted no conocía la verdad de Cristo, cuando usted no conocía estas maravillas del evangelio de Dios. Y el después, cuando usted ya ha conocido, ¿no es cierto?, este evangelio, ha conocido la palabra de Dios y camina en este evangelio. Dice, gustar de los dones celestiales, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Cuando estos hebreos salieron de Egipto, gustaron del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vieron los milagros, vieron las maravillas que Dios hizo tanto en Egipto para sacarlo, como después, ¿no es cierto?, después del cruce del Mar Rojo, que abrió el Mar Rojo, ¿no es cierto?, les dio agua en la peña, ¿no es cierto?, les permitió ver el fuego de día, la nube de noche, el maná del cielo, ¿no es cierto?, las codornices y todas estas bendiciones que Dios les dio, les mostró el poder, les mostró su grandeza, su amor, su misericordia, pero aún así, ¿no es cierto?, el pueblo Israel de aquel tiempo, ¿no es cierto?, cometió algunos errores. Y aquí ya entramos en un punto clave, cuando dice imposible de renovar. Y aquí habla, ¿no es cierto?, acerca que es imposible que una persona que ha conocido a Dios, que ha pedido perdón, que el Espíritu Santo lo ha renovado su vida, después de haber conocido todo esto, vuelva atrás
Y aquí habla de que no va a ser, ¿no es cierto? Es imposible volver a renovarlo. Aquí hay una pregunta que está abajo, mire, dice, ¿qué significa morir al yo? Tomar la cruz. ¿Qué es lo que resulta más difícil de entregar al dominio de Cristo? Esa es la pregunta final. ¿Qué quiere decir esto de que es imposible de que Dios me vuelva a perdonar? ¿Es imposible que Dios me perdone de nuevo si yo caigo, habiendo conocido la verdad? No, no es imposible porque eso significaría que Dios nos estaría mintiendo porque Él dice que 7 veces cae el justo y 7 veces lo puede levantar. Eso dice la palabra del Señor. Pero eso es cuando la persona aún no ha perdido el todo del Señor en su vida. Porque puede que una persona pueda caer, pueda pecar, pero pueda haber un arrepentimiento en su vida y el Señor allí encuentra un lugarcito nuevamente para poder restaurar nuevamente. Es como esa persona que sabe que está enferma y que necesita un médico y que ya está en la, no sé, pues está mal y dice, ya voy a ir a ver médico para saber realmente qué es lo que tengo. El médico puede hacer algo, puede ayudarte, pero mientras esa persona no recurra, no hay posibilidades de que Dios pueda restaurarte de nuevamente, pero si está la posibilidad de que esa persona tenga esa necesidad y Dios la traiga hacia él para poder recuperarse, sí está la posibilidad, porque el Señor, Él ya dio su vida por nosotros, Él ya pagó un precio por nosotros. Y si el Señor nos va a salvar, Él va a salvarnos hasta, como diría, de las puertas del infierno, si es necesario, de allí nos puede rescatar el Señor siempre y cuando esa persona sea una persona que tenga aún de Dios en su vida y sepa que al estar mal puede recurrir a Dios, Dios va a hacer algo en su vida nuevamente y lo va a volver a levantar y lo va a volver a restaurar porque Él dice que es como un alfarero, que si el vaso se rompió, Él lo vuelve a restaurar. Yo creo que no es imposible para el Señor, pero siempre y cuando la persona no haya pisoteado ni haya negado el nombre del Señor, puede tener la posibilidad de volver a ser restaurado y volver a ser levantado. Satanás es el que nos pone que no es así. Él nos dice, no, tú ya pecaste, tú ya estás mal, tú ya no tienes remedio, tú olvídate. Pero el Señor está ahí y dice que sí se puede. Sí nos podemos volver a levantar, sí nos podemos volver a restaurar, pero con la ayuda del Señor. Amén. Sí, es verdad. La palabra del Señor, ¿no es cierto?, habla y dice que nosotros fuimos restaurados por Dios el día que creímos, ¿ya? El día que aceptamos a Cristo como nuestro único y personal Salvador, dice que Dios, ¿no es cierto?, restauró nuestra forma de vida, restauró nuestra forma de vida. ¿Qué quiere decir? Cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de ser. Ahora, en hebreo, ¿no es cierto?, 6:20, del 4 al 6, ¿no es cierto?, como leían recién, es imposible que los que una vez fue iluminado o fue convertido a Dios, ¿no es cierto?, pueda volver atrás, pero sí puede ocurrir. ¿Cuándo es imposible que Dios renueve una persona? O cuando es imposible es cuando el hombre, ¿no es cierto?, o la mujer empieza a vivir el evangelio a su manera. Por eso que, ¿no es cierto?, ahí en Mateo 16:24, que lo vamos a tomarlo, Mateo 16:24, lo voy a buscarlo aquí, perdón, tengo toda la lista aquí encima, la mesa me debe explicar. Mateo 16:24. ¿Lo leo? Sí, léalo nomás. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya. Aquí está el punto clave de cuando Dios no renovará o no puede renovar a la persona, aunque Dios quiera. Es cuando la persona, ¿no es cierto?, no permite que Dios obre en su vida.
Cuando la palabra del Señor dice, tome su cruz y niéguese a sí mismo, y la palabra es negarse a sí, o es negarse al yo, y permitir que Dios gobierne mi vida, es la diferencia. Cuando yo no permito que Dios gobierne mi vida, sino yo hago lo que yo creo que debe ser, cuando yo hago las cosas a mi manera, voy en contra de esto. Hermano, Sí, diga, hermano Gabriel. aquí es justamente donde muchas personas ocupan el argumento es, yo creo en Dios, pero a mi manera. Sabemos que la salvación es por gracia, no hay nada de lo que yo pueda hacer que me salve. Pero lo que el Señor nos pide para poder alcanzar esa salvación está estipulado en la palabra de Dios. No requiere un compromiso. Todo lo que las actividades que nosotros realizamos a través de nuestra vida están sujetas a una normativa. El hogar está sujeto a ciertas normas para que haya una sana convivencia. Cuando nos educamos, el establecimiento educacional tiene generalmente un reglamento interno, el cual debemos seguir. Cuando empezamos nuestra vida laboral, hay un manual que se llama de orden, higiene y seguridad, que todas las empresas tienen. Con la fe cristiana es exactamente lo mismo. Y el manual es la palabra de Dios, no es la doctrina adventista, católica, bautista, está en la palabra de Dios. Hoy día de lo que carece nuestra sociedad es de compromiso. El matrimonio está prácticamente como muchos lo mencionan, ya es algo antiguo, está esta famosa unión libre porque nadie se quiere comprometer. Hoy día están abundando mucho los trabajos que, como nos encanta adoptar términos gringos, los freelance, donde yo de alguna manera presto servicios, pero no me comprometo a estar subordinado a la, ¿cuánto se llama? A la empresa mediante un contrato de trabajo. Y lamentablemente con nuestra fe es una de las manifestaciones más graves de nuestra falta de compromiso. Hoy día pensamos que basta con que yo no haga el mal, basta con que yo ayude a alguien en la calle, basta con que yo done una porción pequeña de mi sueldo, generalmente mirada desde el punto de vista de lo que nos sobra, para ser merecedores de salvación. Sin embargo, como usted está explicando muy bien, no hay nada de lo que yo pueda hacer que pueda acercarme a Cristo. Es mi voluntad la que debe someterse a Él, y todas estas acciones que pueden venir después como consecuencia de someter mi voluntad son los frutos de esta hermosa relación que yo tengo con Cristo. Eso era mi querido. Amén. Exactamente, mire, Pablo lo dice de una manera muy clara cuando dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando hablamos de que yo debo sujetar el yo a la voluntad de Dios, es eso, que mi vida, hay un canto, que mi vida entera esté a tu servicio, ¿cierto? Que nuestra vida dependa no de lo que yo creo, sino de lo que Dios desea de mí. ¿Ya? He escuchado muchas veces cuando dicen lo que preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que yo necesito? O preguntarle mejor a Dios, Dios, ¿qué necesitas tú de mí? Porque muchas veces nosotros preguntamos, Señor, yo necesito, pero no le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué necesitas tú de mí? Eso es importante para que Dios, ¿no es cierto?, nos vuelva a renovar. Como decía la hermana Luisa, el justo caerá 7 veces y 7 veces se levantará. Pero el problema está en cuando se pueda levantar. ¿Cuándo se puede levantar el hombre? Cuando se reconoce que ha cometido un error. Cuando reconoce que solo no puede hacer las cosas. Cuando reconoce que es imposible, ¿no es cierto?, salir. Me recuerdo mucho, también la Escritura, ¿no es cierto?, nos muestra el hijo pródigo comió, o sea, no comió, no tenía deseo de comer de las algarrobas, pero cuando dice que volvió en sí, cuando despertó y comprendió lo que tenía que hacer, y qué era lo que tenía que hacer, volver al hogar de sus padres, volver al abrigo del Padre, porque allí encontraría todo bien. Eso es justamente esto. Dios no nos puede renovar
mientras yo no recapacite, mientras yo no despierte, mientras yo no diga, he cometido este error, Dios mío, perdóname, Dios mío, cometí esta falta. Y recién, ¿no es cierto?, Dios nos restaura. Piense usted que a Pedro Dios no lo restauró simplemente porque quiso. Dios, ¿no es cierto?, restauró a Pedro cuando Pedro se reconoce. Piense, Pedro me ama, sí Señor te amo. Pedro me ama, sí Señor te amo. Y la tercera vez, Pedro me ama, y dice, se puso a llorar y dijo, Señor, solo tú lo sabes. Allí sufre la renovación. Cuando yo digo, sí Señor, tú conoces mejor que nadie en mi vida. Tú conoces lo que me falta y lo que necesito. Allí Dios procede a renovarlo. Ahora, no queda más sacrificio por los pecadores. Esto era el día martes. ¿Por qué no queda más sacrificio por los pecadores? ¿Pero qué pecador? ¿Cuál es el único pecado? Y vuelvo otra vez. ¿Cuál es el único pecado que Dios no puede perdonar al ser humano? Porque iría en contra de lo que Dios ama. ¿Cuál es el único pecado? ¿Cuál es el pecado que Dios no va a perdonar al ser humano? Alguien puede... miremos en Hebreos 6, ¿no es cierto? En el versículo 4 y 6 dice lo siguiente. Hebreos 6, versículo 4. Es imposible, ¿no es cierto? Perdón, Hebreos 10. Perdón, me equivoqué. Hebreos 10, versículo 26 al 29 dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecen los que pisotean al Hijo de Dios y tengan por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y ofendan el Espíritu de la gracia? ¿Cuál es el error de muchas personas? ¿No es cierto? Se van en contra de lo que es, ¿no es cierto?, violar la ley de Dios. Nosotros sabemos que en este tiempo muchas personas dicen el 4º mandamiento fue clavado en la cruz, ¿sí o no? Ya no debemos guardar el sábado, sino cualquier otro día. Ya estamos yéndolo en contra de uno de los principios de Dios. Después, ¿no es cierto?, pisotear al Hijo de Dios o pisotear el nombre de Dios. Hermano, ¿qué es pisotear el nombre de Dios para usted? ¿Cuándo una persona pisotea el nombre de Dios? A mi juicio, cuando falta gravemente a la ley de Dios. Cuando ¿Ya? nosotros, o sea, yo creo que esta porción de la Escritura va especialmente dirigida a los que en algún minuto de nuestra vida tomamos la decisión de aceptar a Cristo. Nosotros recibimos instrucción, nosotros recibimos la verdad, y hay muchos de nosotros que, habiendo tenido todo esto, en algún minuto de nuestra vida nos apartamos del camino. Si bien Dios está totalmente abierto a perdonarnos, mayor falta es para los que conocimos la verdad ignorarla que para el que no la conoce. Porque nosotros ya tenemos el conocimiento, nosotros sabemos lo que Dios quiere y espera de nosotros, y qué es lo que no quiere y qué es lo que aborrece. Entonces, si yo deliberadamente voy a hacer algo que es aborrecible a los ojos de Dios, como toda acción en la vida, si yo, en la ley del hombre, si yo violo los derechos de otra persona, voy a recibir una sanción carcelaria o monetaria. Entonces, si nosotros violamos la ley de Dios, que es el ser más supremo, también vamos a recibir el día de mañana el justo castigo por nuestra transgresión. Eso es. Yo creo que igual cuando uno es cristiano, como dice el hermano Gabriel, nos damos a conocer que somos cristianos y que
vamos a una iglesia y que somos hijos de Dios, pero nuestro testimonio dice otra cosa. Ahí estamos también dejando que pisoteen porque dicen, oye, mira, este es cristiano, se dice ser cristiano y acá y allá, pero no hablan de nosotros, sino que están hablando de Dios. Entonces nosotros exponemos ahí también el nombre de Dios para que el mundo lo pisotee. Por eso que nosotros debemos hablar conforme a lo que hay en nuestro corazón, a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y yo creo que el pecado más grande que el Señor no nos perdonaría es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermana. Y usted tocó un punto muy importante porque, como usted dice, hay una expresión en el mundo que dice, y disculpen la manera en que me voy a decir, dice que el canutito que es independiente, tiene un oficio, es sinvergüenza. Miren cómo está totalmente opuesto a los valores que nosotros debiésemos representar. O por otro lado, si por una actitud mía, un hermano se aleja de la iglesia, ¿creemos que el Señor va a estar muy contento con nosotros? No, dice que más vale que se atara una piedra de molino al cuello si hiciera caer uno de esas pequeñitas. Así Entonces, es. es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque generalmente, sobre todo los hermanos que vienen ingresando a nuestra fe, humanizan la iglesia. Ellos van a la iglesia porque se sienten acogidos por un hermano, porque un pastor predica muy bonito o porque cierto grupo de personas reúne ciertas características. Y pasa que cuando uno de nosotros mismos, por Caemos. querer exhortar al hermano, pero de una manera, por ejemplo, no sé, oye, no te pusiste corbata el sábado, no sé, pues yo creo que en este caso, en los tiempos del Señor, no existía la corbata. Dice que nosotros tenemos que ir con nuestra mejor ropa. Pero, sobre todo en los tiempos que estamos, para mucha gente, ya el tema de la corbata, la generación que hoy día tiene que tener de 30 para abajo, es otro tema, porque ya ni en las altas esferas ejecutivas se usa la corbata. Incluso en el gobierno pasó una situación donde un abogado que tenía como 3 doctorados se reúne con personas del Congreso y lo critican por no ir vestido con corbata y les dice, oye, yo prácticamente en el tema que se va a tratar soy la eminencia y ustedes me están criticando porque no usé determinada prenda de vestir. Entonces, nosotros en ese sentido también tenemos que evitar el legalismo o el formalismo. Hoy día, el centro de toda nuestra doctrina es la adoración a Dios. Y ninguno de nosotros somos perfectos. Todos tenemos una lista de errores que podría llenar fácilmente un documento bastante extenso. Y así como somos tan ávidos para ver la falta en el hermano, yo creo que si nos ponemos a analizar a nosotros mismos, el hermano, de hecho, podría estar mucho mejor que nosotros. Así que en ese sentido, como dice el hermano, debemos ser responsables en cómo a veces exhortamos a nuestro hermano. La Biblia dice que lo tenemos que hacer con amor. Sin embargo, para criticar, lamentablemente, somos expertos. Adelante, hermano. Amén. Bien, mi hermano, mire, mismo el pisotear, ¿no es cierto?, al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto, y finalmente, ¿no es cierto?, ofender al Espíritu Santo. Pero sobre todo, yo quiero referirme a lo que ustedes mismos hablaron, con respecto a la persona, que muchas veces nosotros pisoteamos, no tan solo el nombre de Dios, con nuestros actos, con nuestra forma de ser, sino también, ¿no es cierto?, con ello hacemos inmunda la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, hermano, o decimos cosas y nuestros hechos presentan otras, muchas personas, ¿no es cierto?, como dice usted, dicen, ¿para qué voy a ir al Evangelio? ¿Para qué voy a aceptar a Cristo si lo que ellos dicen es lo contrario? Cuando yo digo esto, hago que la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, no cumpla la función de redención. Ahora, pisoteamos también al Espíritu Santo. Y con esto me voy a pasar al tema miércoles. Decía, cosas mejores. ¿Qué diferencia, hermano, hay? Ustedes mismos dieron testimonio, ¿no es cierto? Hablaron de que nuestro testimonio da un buen ejemplo. Mire, la Biblia nos muestra a un hombre que era recaudador de impuestos.
Y hay muchas veces nosotros hablamos de él, que es Zaqueo, ¿no es cierto? Y decimos que Zaqueo, cuando conoció a Dios, cuando entregó su vida a Dios, hace un acto. ¿Qué acto es el que Zaqueo hace que demuestra que Dios ha cambiado su vida, que la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, lo ha renovado o ha transformado su vida? ¿Qué acto hace? De reconocerse que si él ha hecho algo malo con la gente, le ha cobrado impuestos de más, le va a devolver cuadruplicado, dice. Se reconoce que tal vez cometió error, robó a las personas, entonces es ahí como un reconocimiento de arrepentimiento en él. Él quiere restaurar el daño que hizo. Exactamente, como dice Luisa, mi esposa, y también como dice mi hermano, ¿cierto?, Gabriel, él quiere restaurar, quiere restituir, ¿cierto?, el dinero. Él dice, si en algo he faltado, si en algo he robado, si en algo he sacado de más, lo voy a devolver. No lo voy a devolver lo mismo, ni al doble, ni al triple, sino cuadruplicado. Hermano, ¿por qué cosas mejores? ¿Cuándo es cosas mejor? Cuando Dios, ¿no es cierto?, hace esta obra, el hombre ya no piensa para sí. Y aquí viene lo que decía al principio, ha muerto el yo. Ya no está centrado en él. ¿Está centrado en quién? En los demás. En aquella persona. Mire, y esto es lo mejor, las cosas mejores, cuando el hombre, ¿no es cierto?, se da cuenta de que yo debo demostrar el carácter de Cristo a través de mi persona. O cuando las personas de afuera ven a Cristo en mí. ¿Y cómo lo ven? Por mis obras, por mis hechos, por mi manera de vivir. No saco nada con decirle yo, Dios es amor, hermano, al vecino o al amigo. Dios es amor. Pero yo cuando él me necesita, yo cierro la mano. Es como aquella viuda, ¿no es cierto?, que va donde el rico y golpea la puerta y golpea la puerta y por cansancio lo sacó. Pero la palabra del Señor dice que si nosotros podemos mostrar el amor de Dios dándole a los demás lo que necesitan, no lo estamos haciendo para esa persona, sino lo estamos haciendo en bien para Dios. Es distinto cuando el vecino, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, esta persona, como decía usted, hermano Gabriel, la otra vez, que se le quemó la casa. La iglesia le apoyó. ¿Qué es lo que dice esa persona hoy día? No de usted, sino de la iglesia, del evangelio. Hay un buen testimonio, ¿sí o no? Oiga, yo quise ser adventista sin pertenecer a la iglesia, pero la iglesia, cuando yo tuve un problema, ellos me apoyaron. ¿Qué estamos mostrando? La Biblia lo dice de esta manera, dice que nosotros debemos poner nuestra luz en un lugar alto para que todos lo vean. Eso es nuestro ejemplo, eso es nuestra manera de vivir. Eso es lo que nosotros debemos mostrar. Mostrar el amor, la misericordia y el carácter de Dios. Es algo importante, hermano, cuando nosotros mostramos esto. ¿Por qué? Porque estamos mostrando, ¿no es cierto?, este evangelio. Jesús es el ancla del alma. Claro que sí, pero ¿cuándo? Cuando yo, ¿no es cierto?, como persona, dejo morir el yo personal y me entrego a hacer lo que Dios desea, lo que Dios quiere, lo que Dios necesita. Hoy día, hermanos, como pueblo de Dios, Dios no necesita hombres que hablen, prediquen y sean eruditos en la palabra. Dios necesita hombres y mujeres que prediquen ya no con de palabras, sino con obras y con hechos, que muestren a Dios, que en su vida se refleje el carácter de Dios. Cuando esto ocurra, vamos a entender que nuestra ancla, que nuestra vida está subyugada a Dios, ¿ya? Que yo no hago profana o no hago que la sangre de Cristo sea pisoteada, o que el nombre de Dios sea pisoteado, que la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, sea inmunda, y que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a través de nosotros puede obrar en otras personas. Hoy día, hermano, Jesús debe ser nuestra ancla. Yo debo
tomar, ¿no es cierto?, la decisión de no navegar solo. Yo quiero tomar lo último, una parte muy importante. Mire, los discípulos están en el mar de Galilea. Se levanta la tempestad, ¿cierto? ¿Qué ocurre con los discípulos? Jesús no estaba. Dice que los discípulos, ¿no es cierto?, se desesperaron, miraban la tempestad, iban a morir, según ellos. Hasta que llegó ¿quién a ese barco? Cuando llega Jesús, ¿no es cierto?, al barco o a aquel lugar, calmó la tempestad, ¿no es cierto? Pedro, aunque quiso caminar todo lo que usted quiera, pero cuando llegó allí Jesús calmó, ¿no es cierto?, los discípulos se sintieron seguros con Cristo. Aquí quiero yo, hermano, llegar. Que Cristo sea su ancla, en otras palabras, que Cristo esté en su vida, que Dios lo gobierne, que Dios le dé la seguridad, la certeza, no tan solo de este mundo, sino la certeza de la vida eterna. Hermano, navegamos por un mundo, por un mar de dificultades, de problemas. ¿Cuál era el temor de Pablo? Que los hebreos de aquel tiempo se volvieran atrás por los problemas, por la dificultad, por la tormenta. Que recordaran que Cristo es el mejor capitán. Hoy día nosotros como pueblo de Dios, hermano, estamos pasando por una epidemia, por enfermedades, por problemas, por angustia, no importa lo que sea. Usted permita que Dios gobierne su vida. Ponga su confianza, su seguridad en Dios. Permita que Dios sea el ancla que lo afirme, a pesar de que a su lado ruja el mar, de que rujan los problemas, que ruja la tempestad, que Satanás se levante como un león rugiente. Usted tiene el ancla, que es Cristo Jesús. La seguridad de que su muerte en la cruz, que su sangre está allí en el lugar santísimo, intercediendo por usted y por mí. Que nunca se nos olvide esas cosas, eso en nuestra vida. Hermano. ¿Ya? ¿Sí? Hermano. Sí, hermano Wilson. Buenos días, bendiciones para todos. Una preguntita, en el contexto usted dice de Jesús está el lugar santísimo, oficiando por el pecado del ser humano. Cuando hay tantos miles y millones de personas que abren la Biblia y se encuentran que Cristo salva, y ellos aceptan a Cristo como Salvador, me refiero a todas las iglesias protestantes, evangélicas, católicas y otras religiones del mundo, judía y cuantas otras, pero no dan el paso de lo que usted dice, que Jesús está en el lugar santísimo. Ellos solamente creen que Jesús salva y mueren en sus religiones evangélicas, creyendo que Jesús salva. Esa persona ¿finalmente se van a levantar para la vida eterna o no? Buena pregunta, mi hermano Wilson, y se la voy a responder de esta manera. La hermana Elena de Jejuey dice que cada uno seremos juzgados por la luz que hemos alcanzado o recibido. Si ellos han sido fieles a la luz que Dios les permitió alcanzar, van a ser salvos y se van a levantar, ¿no es cierto?, en esta segunda, en la segunda venida de Cristo, en esta venida cuando Dios levante a los santos o reviva, ¿no es cierto?, a los santos, ellos también se van a levantar porque fueron fieles. Mire, yo tengo la esperanza en Dios. Mi abuela fue católica, pero fue una católica fiel a Dios, a su creencia. Vivió en ella con toda la ley que podamos creer. ¿Por qué lo digo? Mire, nosotros hablamos del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no fue bautizado, no conoció, no guardó el sábado ni una cosa, pero en ese momento, en el madero de la cruz, conoció esa luz, y esa luz que tuvo, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, dándole a entender que iba alcanzado la salvación. Hermano Wilson, muy buena pregunta. Cada uno de aquellos, sean católicos, evangélicos, ¿no es cierto?, judíos, pero por la luz que Dios les ha permitido alcanzar, por esa luz van a ser juzgados. Y si esa luz les permite la salvación, téngalo por cierto y seguro, que el día de la resurrección de los justos
veremos muchos hombres que quizás nunca fueron adventistas, que quizás tuvieron otra religión, pero fueron fieles a Dios y guardaron la luz que Dios les permitió alcanzar. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien, hermano Wilson? No, gracias, Eso, hermanito. yo creo que Gracias eso. por la respuesta. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, hermano, vamos a proceder, ¿no es cierto?, a cantar. Hoy nos vimos el misionero. Me lo pasó el misionero. Me entusiasmé. Pero vamos a pedirle a hermano que nos ponga el misionero y después vamos a orar, ¿ya? Hermano, nos pone el misionero de Timón Oriental, dice la prueba de Tina. Me fui, lo siento, me entusiasmé. Hermano Leandro. Misionero Timor Oriental, 12 de febrero, titulado La prueba de Tina. A Tina, su esposo y sus 4 hijos no les alcanzaba el dinero que ganaban en Timor Oriental. Tina trabajaba como contadora y recepcionista y su esposo como mecánico. De alguna manera se las ingeniaban para llegar a fin de mes, pero eso cambió cuando enviaron a su hijo a un internado adventista en la vecina Indonesia. Y es que en Timor Oriental no había ninguna escuela secundaria adventista. La matrícula del niño era cara y Tina y su esposo se retrasaron en los pagos debido a diversos gastos inesperados que tuvieron, entre el funeral de un familiar y la crisis de sus parientes. Tina estaba desesperada a tal punto que envió una solicitud de trabajo a una granja de fresas en Australia. Los miembros de la iglesia le recordaron que ella tenía un hijo de 1 año, pero su situación era tal que estaba decidida a trabajar como jornalera en Australia. Esperaba poder pagar la deuda y regresar con algunos ahorros después de 6 meses. Finalmente, Tina se fue a trabajar a una granja en Tasmania. Durante su primera semana allí, el supervisor anunció que se les pagaría el doble a quienes trabajaran el sábado. El sábado en la mañana, su compañera de cuarto, que también era de Timor Oriental, se dirigió a los campos de fresa. Tina, sin embargo, se quedó en su habitación. Durante 2 meses se quedó adorando a Dios en su habitación cada sábado. Un sábado decidió salir a buscar la iglesia adventista de Launceston, la ciudad más cercana. Sin embargo, como no estaba familiarizada en la ciudad, rápidamente se perdió. Todo era muy diferente a Timor Oriental. Las calles se veían vacías, ni siquiera niños veía. Preocupada, trató de encontrar el camino de regreso a la granja. Después de caminar durante 2 horas, vio a un hombre que limpiaba su jardín. «Buenos días, señor», le dijo. «¿Puede ayudarme, por favor? ¿Dónde está la estación de autobús?» «¿De dónde eres y a dónde vas?», le preguntó el hombre. «Soy de Timor Oriental y estoy buscando la iglesia adventista», respondió ella. «Mi esposa es adventista, pero no va a la iglesia», dijo el hombre. «Pero conozco a otros miembros de la iglesia». El hombre llevó a Tina a la casa de un miembro de la iglesia y Tina comenzó a adorar en la iglesia adventista local a partir de ese sábado. Los miembros de la iglesia la recibieron calurosamente y le dieron comida, ropa e incluso utensilios de cocina. Su compañera de cuarto y otros trabajadores de la granja se enojaban cuando la veían regresar los sábados por la noche llena de regalos. «¿Cuál es la verdadera razón por la que viniste a Australia?», le preguntó un trabajador. «Vine a ganar dinero», le dijo Tina. «Pero entonces, ¿por qué no trabajas los sábados? Sabes que el sábado lo pagan doble», quiso saber otro. «Solo estás divirtiéndote», comentó un tercero. A Tina le entristecieron las falsas acusaciones. «Tengo 6 días a la semana para ganar dinero y solo 1 día para Dios», les respondió. «Sé que Dios proveerá aunque yo no reciba el doble de la paga». Los trabajadores exigieron al supervisor de la granja que obligara a Tina a trabajar los sábados. En conversación con el supervisor, Tina dijo que había informado al propietario de la granja durante el proceso de entrevistas de trabajo que ella era adventista del 7º día y que no podía trabajar los sábados. El propietario le había dicho que Australia era un país libre, donde las personas pueden adorar el día que elijan.
Lo siento, le dijo Tina al supervisor, pero no importa lo que me pase, no trabajaré los sábados. Puede enviarme de regreso a Timor Oriental si desea. A Tina se le permitió tener los sábados libres. Con el paso del tiempo, otros 4 o 5 trabajadores comenzaron a mostrar interés en la fe de Tina y fueron a la iglesia con ella los sábados. Al final de los 6 meses, Tina se preguntó si había tomado la decisión correcta. El dinero que había ganado apenas alcanzaba para pagar la deuda de la escuela, pero cuando voló de regreso a Timor Oriental, tenía más dinero que sus amigos que habían trabajado los sábados. ¿Cómo fue posible? En su último sábado en Australia, los miembros de la iglesia le dieron un regalo de despedida, un montón de sobres. En el baño de la iglesia, Tina abrió los sobres y tenían dinero. Era más dinero que el que habría ganado si hubiera trabajado todos los sábados por el doble del salario. Lágrimas de emoción brotaron de sus ojos mientras se arrodillaba en el baño para darle gracias a Dios. Gracias, Dios mío, por esta maravillosa bendición, oró. Esto es increíble. Nunca me esperé recibir este tipo de bendición sin trabajar, pero tú lo has preparado todo para mí. Ocurrió exactamente como dijo Jesús en Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Parte de la ofrenda del 13º sábado de hace 6 años ayudó a abrir la primera y única escuela en Timor Oriental, a la cual asisten los hijos de Tina. Parte de la ofrenda de este trimestre ayudará a construir un dormitorio en esa escuela. Gracias por hacer preparativos para dar una generosa ofrenda. Bien, vamos a cantar el himno final, que es Sublime Gracia. El himno 303. Sublime gracia del Señor, de muerte me libró, perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien, confío siempre en Él, mi protector, mi guía fiel, me llevará al hogar. Hermano Sergio, ¿podría usted hacernos la oración final? Ya, oramos, hermanos. Amoroso y amante Padre que moras en el cielo, queremos agradecerte, Señor, tanta sabiduría que nos has dado hoy día. Cada sábado tenemos oportunidad de poder enriquecer nuestro conocimiento. Y todo para cumplir tu propósito, Señor. Permítenos aprendernos y que se nos grabe a fuego todo lo que estamos aprendiendo, Señor. Que lo podamos practicar
en cada momento y pensamiento diario que nos llegue a la mente. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Tú quieres que nos salvemos. Nosotros te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder estar en tu camino, a poder desarrollar todo lo que tú nos pides. Somos seres imperfectos que estamos en vías de lograr una santidad. Reconocemos nuestra posición actual, Señor, y como tal necesitamos de ti. No nos abandones, Señor. Que tu lealtad siempre permanezca fiel con nosotros, así como nosotros también queremos serte leales. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das de sábado en sábado. Te lo pedimos y agradecemos. En el sagrado nombre de Cristo y por sus méritos. Amén. Amén. Quedan todos invitados para el próximo sábado, ¿no es cierto? A las 10:30 de Escuela Sabática. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos.